Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20 fue el texto que estuvimos meditando el domingo pasado. Y después de que Jesús habla un poco acerca del concepto popular y el concepto de un discípulo, y cómo somos nosotros desafiados a vivir por revelación el Evangelio, algo mucho más profundo, una convicción mucho más profunda. Y hablaba un poco de esto con una persona judía, de nacionalidad judía, que ha estudiado la Escritura, el Antiguo Testamento obviamente desde el hebreo. Y algo interesante que compartía con él era que él me hablaba de la emuná, que es lo que en el concepto judío desde el Antiguo Testamento se entiende no solo como el fundamento de la fe, pero no solamente la fe, sino la convicción tan profunda por la cual estoy dispuesto a morir. Que creo que es la que de repente podemos carecer muchos cristianos. Me gusta el Dios que me bendice, me gusta el Dios que me da, me gusta el Dios que me cuida, me gusta el Dios que me guarda, pero no me hablen del Dios por el cual también tendría que morirme en algún momento, ¿no? Seguramente los padres de familia, quienes son padres, seguro que en alguna situación de la vida con mucha facilidad dicen: yo doy la vida por mis hijos, ¿no es cierto? Y creo que todos los padres de familia aquí estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. ¿O estoy equivocado? Estamos dispuestos. Pero ¿qué tan dispuestos también estaríamos con respecto al Dios que adoramos y al Dios en el cual tenemos fe? Después de que Jesús tuvo esta conversación con los discípulos, Pedro da una respuesta y Jesús viene y da una nueva identidad a Pedro, le da una asignación, proclama una cobertura para la iglesia y expresa una autoridad para la iglesia. Del versículo 21 hasta el versículo 27, préstele atención a lo que el Evangelio de Mateo empieza a narrar después de esto. Dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucedería jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Una promesa para el futuro. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Después de Jesús hacer una afirmación respecto a la iglesia y de dar una directriz a la iglesia, de marcar tanto un propósito como un destino, dice que desde entonces él empezó a hablar un asunto, y era: tengo que sufrir. Y Jesús al final de su vida empieza a hablar mucho de eso: tengo que sufrir. Y particular porque nosotros los seres humanos todo el tiempo le estamos huyendo al sufrimiento, ¿no es verdad? Y quisiéramos que nuestra vida toda esté en el marco del color de rosas y termine así. Tanto que cuando pensamos en morirnos, nadie sueña con su muerte de forma trágica.
Yo creo que para todos nosotros, de alguna manera, pues morir no es que nos llame mucho la atención, aunque todos decimos que nos vamos a morir. Pero lo que quisiéramos de alguna manera es que nos acostáramos a dormir, preciso esa noche en que usted hizo una oración de 1 hora, usted estuvo arrodillado 1 hora orando, leyó la palabra, ese día usted llamó a alguien y le pidió perdón, y luego usted se acuesta y se pone a escuchar alabanzas, y escuchando alabanzas se fue. ¿Quién no quiere morir así? Sería la muerte perfecta, ¿no? Sería la muerte perfecta, eso decía mi padre. Él decía, quisiera acostarme a dormir y amanecer en el cielo. No, lo asesinaron, no murió como quería. Y nosotros realmente no siempre morimos como queremos. Pero aquí Jesús dice, tengo que sufrir y me es necesario ir porque me van a matar. Y es brusco el texto, realmente es agresivo, porque eso es lo que él dice. Tengo que ir a sufrir a Jerusalén. Y dice, ¿a manos de quién va a sufrir? Tener que sufrir a manos de los que se le oponen. ¿Y quiénes se le oponían a Jesús? Dice, los ancianos del pueblo, los principales del pueblo, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los que saben interpretar la escritura. Ellos me van a hacer sufrir. Así que tengo que sufrir. Y creo que aquí hay un elemento para mí fundamental en el texto, y es que quien se te opone te hace sufrir. Y creo que es una verdad para nosotros. Todo el que se nos opone en cuanto a fe, seguro que nos hace sufrir. Y a Jesús lo hicieron sufrir los principales de las sinagogas judías, los que conocían demasiado, los que tenían poder religioso y político en la cultura judía. Ellos lo hicieron sufrir. La pregunta para nosotros es, ¿quién nos hace sufrir también? Nosotros tenemos quien nos haga sufrir, ¿sí o no? Y a veces no tenemos que irnos muy fuera de nosotros mismos. Nuestra propia carne nos hace sufrir, ¿o no? Nuestra propia carne nos hace sufrir. Nuestras mismas emociones nos hacen sufrir. Las situaciones de la vida nos hacen sufrir. Nuestros mismos pensamientos nos hacen sufrir. Nosotros sufrimos solos. A veces no necesitamos de otro que venga a hacernos daño. Nosotros sabemos sufrir solos, porque sabemos atormentarnos a nosotros mismos de muchas maneras. Así que, y aún nuestra propia carne, como dice la Biblia, nuestra carne siempre se opone al Espíritu de Dios y a nuestro espíritu. La carne siempre se opone a lo espiritual. Es de entender que este cuerpo, todo lo que está en el marco de la carne, de lo material, escúchelo, siempre se va a oponer a lo espiritual. Así que, como lo aprendemos en el discipulado básico, el primer enemigo que usted y yo tenemos es nuestra propia carne, nosotros mismos. Nosotros, por naturaleza pecaminosa, nos oponemos a la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra propia voluntad, y obviamente como cristianos sufrimos porque la carne se nos opone. Y sufrimos cuando tenemos tanta oposición de la carne. Pero también sufrimos cuando se nos opone la familia. Sufrimos cuando sentimos que hay oposición de nuestros amigos. El mismo sistema que opera independiente de Dios nos hace sufrir. El asunto es que creo que a veces nos falta como un poco poder percibir al Jesús modelo, es decir, al que es referente de vida, y decir, bueno, él sufrió de manos de quienes se oponían a su mensaje, pero él dice que él tenía que sufrir. Y la pregunta es, ¿y acaso ahora nosotros también tenemos que sufrir? Vamos a mirar si él dice que nosotros tenemos que sufrir, o solo él tenía que sufrir y nosotros no, o él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Si esto abarca toda la vida humana, o hay algunos aspectos de la vida humana en la cual él sufrió el castigo por nosotros. Sin embargo, hay algunos aspectos en los cuales pudiésemos también sufrir. Pero no solamente dice que él tenía que sufrir, sino que también el texto dice que era necesario que lo mataran, y eso suena trágico. Pero eso, las palabras de Jesús, dice, porque era necesario que lo mataran. Pero me gusta lo que sigue, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. No puede haber resurrección sin muerte.
Y creo que en ese sentido, quien está dispuesto a morir, está preparado para resucitar. Quien está dispuesto a morir está preparado para resucitar. Ahora, quiero hablar un momento de ese morir en el aspecto de lo que Jesús sigue hablando y de esa resurrección, no solamente hablando de resurrección física, sino de la resurrección espiritual. Nosotros queremos ser espiritualmente renovados, queremos ser espiritualmente restaurados, queremos espiritualmente ser posicionados, queremos levantarnos a una nueva vida, queremos ser ese nuevo tipo de humanidad del cual habla la Escritura, queremos ser nuevas personas, queremos vivir como esos nuevos hombres y mujeres formados y forjados según Cristo. Y eso es lo que podríamos llamar resurrección. Pero no hay resurrección sin muerte. Es decir, usted y yo no podemos ser transformados a la imagen de Cristo aquí y ahora si no estamos dispuestos también a morir. Y todo el que anhela esa resurrección, no solo la resurrección de la vida eterna, sino la resurrección en el aquí y en el ahora, también tiene que estar dispuesto para morir en el aquí y en el ahora. Pero creo que, y obviamente creemos en la resurrección, lo que se prometió para el final de los tiempos. Pero creo que muchas veces nosotros también escuchamos una voz como la que escuchó Jesús. En particular que venga del Pedro del que hablábamos el domingo, el Pedro que tiene revelación. El Pedro que tiene una nueva identidad, el Pedro que tiene cobertura, autoridad de parte de Dios y recibe una asignación tan trascendental para la historia de la iglesia, es ese mismo Pedro quien de repente dice que se llevó a Jesús aparte y empezó, escuche bien, a reprenderlo. Y yo no sé si es que a Pedro se le subían los humos muy fácilmente a la cabeza. Yo no sé si es que Pedrito, por su temperamento y su forma, fácilmente se le subían los humos a la cabeza. Así que, porque este texto me hace recordar el final del último capítulo de Juan, cuando Jesús le da una asignación o lo afirma después de su negación. Y entonces viene la pregunta de Pedro mirando a Juan: ¿y este qué? Y Jesús tiene que decirle: Pedro, ¿a usted qué le importa? Viva su vida, Pedro, viva su vida. O sea, estoy trabajando contigo, Pedro. Así le contestó Jesús: Pedro, ¿a ti qué te importa la vida de los demás? Ocúpate de tu destino y tu propósito. Era un poquito atrevido a veces. Y aquí otra vez, como lo acaban de afirmar, como hace poco le dicen: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves. Parece que, wow, pues a quién no se siente privilegiado. Y por eso se toma de alguna forma el derecho, el texto dice, de ir y reprender a Jesús, tratando de alguna manera de reconvenirlo, o sea, convencerlo. ¿Quién es el maestro aquí? ¿Quién sabe acerca de propósito y destino? Así que Jesús mira a Pedro y no le dice: Pedro, cállate, sino que le dice: Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ni Pedro le dijo. Increíble, ¿no? Primero era Simón, después Pedro, ¿y ahora qué? Satanás. Aléjate de mí, Satanás. Y uno mira a Pedro y dice: ¿qué tan parecidos somos a Pedro, no? Un día somos caña débil, otro día somos la piedra fuerte y al otro día parecemos un par de demonios, ¿no? Pareciera que somos muy similares a ese Pedro. Y muchas veces podemos hablar cosas que no tendríamos que hablar, hacer cosas que no deberíamos hacer, pero sin embargo también a veces estamos rodeados de Pedros que dicen: esto no te suceda, jamás esto te vaya a pasar, le dijeron a Jesús. Como nosotros también, cuando empezamos a escuchar el Evangelio y nos hablan de sufrir, nos hablan de morir, y eso no son dos palabras que nos gusten mucho. No queremos ni sufrir ni morir. Y cuando de repente hablamos de negarnos a nosotros mismos, quizás usted en su contexto familiar o contexto de amigos, usted habla de su fe. No sé, de repente usted está con un grupo de amigos y llegan algunas chicas, y una de esas chicas puede ser su candidata para pasar una muy buena noche de placer, pero esa chica no es su esposa. Así que usted recuerda: Señor, tengo que morir a mí mismo, tu palabra me dice que debo ser fiel a mi esposa. Y aparecen esos Pedros, los amigos, que pueden decirle: ¿y usted es que es bobo? ¿Y acaso su esposa se va a dar cuenta? ¿Acaso ella se va a enterar? Una canita al aire al año
no hace daño. ¿Quién se va a enterar? ¿Quién se va a dar cuenta? Vamos, hágalo. Como el que viene y le dice, haga ese negocio. No, pero es turbio, no importa, pues ¿quién se va a dar cuenta? ¿De qué otra manera se consigue plata en este país si no es siendo corrupto? Así que se escuchan tantas voces, se escuchan tantas propuestas, y yo no sé si nosotros siempre vamos a responder como apártate de mí, Satanás, o no le vamos a decir Satanás al jefe si nos hace una mala propuesta. Imagínense, usted está en la oficina y el jefe le dice, pues váyase con esa chica, y usted le dice, apártate de mí, Satanás. No, pase por la carta de despido al otro día. Seguramente no le dirá, apártate de mí, Satanás, pero sí podrá decirle, jefe, gracias por la invitación, gracias por el detalle, pero hay una mujer que me espera en casa. Tantas formas en las cuales alguien puede venir y decirnos algo que nos inste a movernos en la dirección incorrecta. Y creo que en la respuesta de Jesús no solamente tiene peso el que le diga a Pedro, apártate de mí, Satanás, sino lo que le sigue diciendo después, Pedro, ¿quieres hacerme tropezar? ¿Quieres hacerme tropezar? Es decir, es la vida humana. Hoy podemos ser instrumentos en las manos de Dios, y de repente también podemos ser instrumentos en las manos del diablo. Tan fácil que pasamos de un lado al otro. Mira el que está a su lado, dígale, tan fácil que tú puedes pasarte de un lado al otro, dígaselo. Sí, tan fácil. Por eso algunas personas a veces preguntan y dicen, ¿vienes de parte de Dios o de parte del diablo? ¿De qué lado venimos? Porque pareciera que de alguna forma nosotros en nuestra humanidad podemos ser tan espirituales en un momento y de repente ser tan carnales y de repente ser aún instrumentos de las tinieblas, instrumentos del mal. Sigue diciéndole Jesús, no piensas en las cosas de Dios. Ojo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú no piensas en las cosas de Dios, tú solo piensas en las cosas de los hombres. Y cuando pensamos en ¿y cuáles son las cosas de los hombres? Note a qué Jesús llamó las cosas de los hombres. Interesante, porque hay tantas cosas que podríamos decir que piensan los hombres, pero quedémonos solo en el texto, no más. ¿Cómo piensan los hombres? Tú piensas como los hombres, y es que en la vida no se puede sufrir y menos morir para poder resucitar. Ese es el pensamiento común. ¿Por qué tengo que morir a mí mismo? ¿Por qué tengo que sacrificar mi carne? ¿Por qué tengo que sacrificar mis placeres? ¿Por qué? Así pensamos los hombres. Y Dios dice, esa es la gran diferencia. He ahí el contraste. Los hombres piensan en no sufrir y tantas cosas que hacemos para no querer sufrir. Y aún queremos muchas veces un evangelio sin sufrimiento. Queremos un evangelio, diríamos, sin cruz. Queremos un evangelio sin negación. Queremos un evangelio, escúchelo bien, y présteme atención un momento. Queremos un evangelio donde Dios hace todo por mí, pero yo nunca haré nada por Él. Un evangelio en el cual Él viene y entrega su vida en Cristo y promete tantas cosas para nosotros. Y yo quiero ese Dios que viene a ser mi cobertura, y quiero que se convierta ese Dios como en el tipo de padres que quieren ser nuestros chicos, no solo cuando están pequeños, sino aún cuando crecen. ¿Sí nota que los muchachos quieren padres permisivos? Es decir, nuestros chicos que quieren, papá y mamá, que no les digan nada que hacer. Eso es desde niños. Llegan a la adolescencia, preadolescencia, y eso es. Llegan a la adolescencia y es igual. Se hacen jóvenes y es igual. Quieren que papá y mamá estén ahí, que les paguen la renta, ¿no es verdad? Que les compren la ropa y los tenis que ellos quieren, que les den dinero para ellos ir a disfrutar un fin de semana en cine con sus amigos. Eso es lo que los chicos quieren. O sea, el papá y mamá que solamente están para dar, pero que no tienen ningún derecho a exigir.
Porque si papá y mamá exigen, entonces son cantaletosos, son canzones, son anticuados, parecen dinosaurios. Así que la cantidad de maneras en que se pueden catalogar. Y creemos que así puede ser con Dios. Es decir, un Dios que solo me bendice, que solo me da. Dios, tú estás para darme, para cuidarme, para salvarme, para darme vida eterna. Y de mi vida, pues déjame, me encargo yo. Y cuando vamos al texto nos vamos a dar cuenta que Jesús dice, hay que pensar en las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, según lo que Él ya ha dicho en los textos anteriores, tiene que ver con sufrir y morir para poder resucitar. Y creo que es la lectura en la vida de Pedro, la lectura de nuestra propia vida. Nosotros y muchas personas en la iglesia confiesan, escuche y préstale atención a esta frase, por favor. Confiesan muchas personas a Jesús como Mesías, pero rechazan la cruz. Muchos confiesan a Jesús como el Mesías, pero rechazan la cruz. Quieren al Salvador. Me gusta el Salvador. Por eso algunos se quedan con Jesús el Salvador, pero no quieren a Jesús el Señor. Quieren a Jesús el Salvador, pero no quieren a Jesús el Rey. Y Jesús es tanto Salvador como Rey. Jesús es tanto Salvador como Señor. Es decir, me salva y yo me hago su siervo. Y Él se hace mi Señor. Para que se haga realidad en nuestras vidas la oración. Venga a nosotros, dígalo, tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. Queremos que Él perdone nuestras ofensas, pero nosotros no queremos perdonar a los que nos ofenden. Queremos que Él nos dé el pan de cada día, pero nosotros no queremos compartir el pan con el necesitado. ¿No es cierto? O sea, es una oración que Jesús hizo en plural y nosotros la hacemos tan nuestra, tan única, tan singular. En lo que a mí respecte y a mí me convenga, así lo haré. A mí no me dejes caer en la tentación. Los demás que se hundan para yo cogerles ventaja, podría alguien decirlo. A mí líbrame del mal, a los otros que los abrace un poquito. No, pero veamos, venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. ¿Por qué no mira al que está a su lado y dígale, oiga, el Señor le está hablando a usted? Y a usted y a mí, ¿no es cierto? Venga a nosotros tu reino. Hagámoslo el Señor de nuestras vidas. No nos quedemos solamente con el Mesías, con el que salva. También tenemos que aceptarle su cruz. Y el texto sigue diciendo, si alguien quiere ser mi discípulo, no sé si lo tenemos, el versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser ¿qué? Si alguien quiere ser mi discípulo, es decir, si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien quiere aprender de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y es que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz y seguir a Cristo, escúcheme, eso es sufrir y eso es morir. Eso es sufrir y morir. No estoy hablando de sufrir porque a usted lo van a llevar y también lo van a clavar en una cruz. Y que literalmente le van a poner unos clavos en sus manos y en sus pies y una corona de espinas. Pero negarnos a nosotros mismos, negarnos a la carne que se nos opone, eso es sufrir. Negarnos a hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, se sufre. Escúchelo. Dejarle la venganza al Señor y no cobrarnos la venganza por nuestra propia mano, en muchos genera sufrimiento. Y Él dice, súfrala y no se cobre venganza. No paguen mal por mal. A los que los maldicen, bendíganlos. Al que le hace mal, busque hacerle bien. ¿Quién nos sufre? Sufre nuestra carne, claro,
Pero ese es el evangelio al cual somos llamados. Si alguien tiene revelación, entonces entenderá que ese es el evangelio en el que se sufre y se muere al mismo tiempo. Porque usted le dirá al Señor: está bien, yo no voy a cobrarme venganza por el daño que me hicieron. Tú les vas a cobrar venganza. Sufro por eso, pero me muero a hacer mi propia voluntad. Y usted mira que el desgraciado que le hizo daño empieza a ser bendecido, y en vez de ir para abajo va para arriba. Dice: a ver, le dije al Señor que le cobre venganza porque Él está yendo mejor que a mí. Tenemos que morirnos a las ganas de ver sufrir al que nos hace sufrir. Ese es el evangelio. Ay, si Dios me diera la oportunidad de verlo. ¿Cómo quisiera verle con sed para ser yo el que le doy agua? ¿Cómo quisiera verle con hambre para ser yo el que le doy de comer? Morirnos al deseo de cobrar venganza por nuestra propia mano. Morir a esta carne que quiere siempre de alguna manera hacer daño. Guardar silencio cuando usted quisiera decir tantas cosas. Cuando usted quisiera, no sé, destaparse y decir tanto, pero usted decide sufrir y morirse a sus palabras. Y en vez de maldecir, bendice. Y en vez de hablar mal, habla bien. Pero viene el contraste entre lo que los hombres quieren y lo que Dios quiere. Y es que nosotros, los seres humanos, queremos siempre ganar a nuestra manera. Nosotros tenemos ciertos estándares de ganancia. Los seres humanos tenemos una forma de ganar, pero ¿sabe que Jesús expresa en el evangelio y dice lo siguiente? Le dice a los hombres y mujeres que estamos aquí esta noche: hey, si tú ganas a tu manera, tú vas a perder. Si tú ganas a tu manera, tú vas a perder. Porque así funciona el movimiento de los hombres. Los hombres hacen tantas cosas en sus propias fuerzas para ganar. Y Él dice: y el que quiere ganar en sus propias fuerzas, pierde. Pero el que decide sufrir y morir al estilo de Jesús, pierde. Pero pierde para ganar. Así que en Dios, perder es ganar. Porque usted pierde, dice el texto, creo que es claro. El que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su honor, el que quiera hacer justicia por su propia mano, el que quiera salvar su posición, la perderá. Pero el que pierda su vida, que pierda su honor, que pierda todo lo que tenga que sufrir por causa de Cristo, dice, encontrará la vida, encontrará el sentido de la vida y vivirá. Y hay una palabra que creo que a todos nos gusta mucho, que la dice Jesús, y es la palabra recompensa. Y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Escúchelo, recompensará a cada persona. Recompensará a cada persona por pensar en las cosas de Dios. Y recompensará a cada persona que ha pensado según los estándares de los hombres. Sufrir por las convicciones es realmente cargar la cruz. Vivir el evangelio es sufrir el evangelio también. Las promesas no se sufren, las bendiciones no se sufren, los buenos momentos con Jesús no se sufren, se disfrutan. Pero hay momentos, y con Jesús realmente al lado de Él no se sufre. Se sufre es porque nosotros tenemos que morirnos a nosotros mismos, y eso es lo que causa el sufrimiento. Cuando nuestro ego tiene que ser puesto a los pies de Jesús.
No, tú no tienes por qué sufrir, le dice Pedro a Jesús. No sé si alguna vez alguien se acerca y dice, el sufrimiento que tú tienes es injusto. Tú no tienes por qué estar sufriendo eso. No tienes derecho a sufrir. No hay derecho que te hagan sufrir de esa manera. Y cuando alguien nos quiere hacer creer, escúcheme, que nosotros no tenemos derecho a sufrir, nos viene bien escuchar las palabras de Jesús. Tengo que ir a sufrir. El sufrimiento es inherente a la vida humana. Sufren los buenos, sufren los malos. Todos sufrimos en la vida. Pero una cosa es sufrir sobre el fundamento de la Escritura. Otra cosa es sufrir sobre el fundamento de nuestros propios deseos, de nuestra propia voluntad. Una cosa es que usted sufra haciendo la voluntad de Dios. Otra es que usted sufra haciendo su propia voluntad. Vamos a sufrir. El asunto es, ¿de qué lado vamos a decidir sufrir? Si sufrimos sobre el fundamento de la voluntad de Dios, estamos aparentemente perdiendo, pero sabemos que estamos ganando porque hay recompensa. Pero si nosotros de repente sufrimos por nuestra propia voluntad terca, obstinada y caprichosa, y ganemos, Él dice, no ganaste, perdiste, porque el Dios no está en esa ecuación. Él está en la ecuación de aquellas personas que han hecho conforme a la voluntad del Señor. Sufrir aquí en la tierra, lo que tenemos que sufrir, muchas veces sí, porque es mejor guardar silencio, porque es mejor dar el brazo a torcer. Y usted diría, perdí, pero el cielo, escúcheme bien, cuando usted actúa con justicia y cuando usted actúa correctamente, muchos a su lado le dicen, qué bobo, cómo sufre por eso, yo de su parte haría esto. Pero usted recuerda las palabras del Evangelio y dice, no, el Evangelio, mis convicciones me dicen otra cosa. Y eso nos lleva a entender algo. Usted no tiene que vivir ganándose el favor de las personas que le rodean. Usted necesita vivir bajo el favor de Dios. Porque cuando usted vive bajo el favor de Dios, el cielo le aplaude, el cielo le recompensa y Dios sale y pelea por usted y lo hará resucitar aquí y ahora a una nueva esperanza, a un nuevo nivel, y luego de que muera físicamente, la esperanza de que también un día resucitaremos con Él. Amén. Colóquese en pie, por favor, y oremos.